por venir y lo que les voy a presentar sí es el trabajo que estuvimos adelantando como tesis de maestría. Originalmente se titulaba Luisa Calvo, su música y su tiempo, y era porque trataba de integrar justamente como lo que tenía que ver con la biografía histórica y también pues los enfoques de la musicología, la musicología. Entonces era como tratar de ver a Luisa Calvo en esas tres ramas. Pues voy a concentrarme en estos tres elementos acá. Primero la primera parte, que espero no tome mucho tiempo, un poco como situar la investigación en términos de su diseño y lo que implicó, en términos de faenas investigativas, para hablar finalmente en dos secciones. Por un lado, lo que es el aspecto puramente biográfico y la reconstrucción de la historia de la vida de Calvo, pero también para concentrarme un poco en otra serie de insumos un poco analíticos más grandes que tienen que ver de esta apuesta de la antropología de la música y de la antropología histórica, de mirar la historia de la música por dentro y por fuera, es decir, lo que tiene que ver con el análisis musical propiamente dicho y caracterizar a un compositor en términos de lo que hace, lo que expone de sus obras, pero también la relación de eso con los ámbitos de la historia de la sociedad y la cultura. De allí que pues este trío de música, sociedad y cultura es como lo que inspira esta investigación y este trabajo. Bueno, pues este es Calvo, para quienes no lo conocían se lo presentamos. Hay un sondeo pues rápidamente entre los presentes. ¿Quiénes han escuchado hablar alguna vez de Calvo o tienen referencia, saben un poco de su vida, de su historia? Eso, la mayoría. Eso. Y otra un poco más puntillosa. ¿Quién sería capaz? No lo voy a poner a que lo hagan, ¿no? Simplemente. ¿Quién podría, en lo posible, tatarear alguna melodía de Calvo? ¿Sí? Que digan, me suena, me ha tocado todo el tiempo ya. Entonces, también responde un poco a esa cosa, de qué manera, pues algunos referentes que en algún momento de la historia fueron, digamos, tan predominantes, porque en su momento, y digamos por buena parte de la primera mitad del siglo XX, la música de Calvo se escuchaba mucho, se tatareaba mucho, pero poco a poco eso ha ido desapareciendo y ahora pues a Calvo lo encontramos quizás un poco relegado a los programas de piano de algunos estudiantes en algunas universidades, etc. Pero en términos de la constitución y de lo que empezó a discutirse desde un comienzo como lo que se pretendía que fuese la música colombiana, el nombre de Calvo y la música de Calvo tuvo una incidencia importante. Entonces, como vemos ahí, pues Calvo vive entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Su vida, digamos, trasciende en 4 etapas grandes. Los primeros 9 años los pasa en Gávita, nació en Gávita, es un pueblo al sur de Santander. Allí permanece como hasta los 9 años, después se va para Tunja, buscando pues, en apariencia algunos mejores prospectos educativos, pero pues más bien va a ser permanecer un poco lejos de la educación formal, sobre todo en términos de la música, y de manera muy empírica empieza a trabajar en un montón de cosas, entre ellas la música y sobre todo la música por demanda, y permanece en Tunja algo así como hasta los 22 años. Hacia 1905 se viene a Bogotá, pues explorando un poco suerte y tratando de insertarse pues, al medio comercial de entonces, y permanece en Bogotá de 1915 hasta 1916. Y es en ese año, cuando digamos, le estaba empezando a ir muy bien, era una figura medianamente reconocida en el medio local, cuando un diagnóstico de lepra, cuando tenía algo así como 32, casi 33 años, lo obliga a recluirse pues, en el Lazareto de Agua de Dios, en aquel entonces de Procopio. Y eso pues, va a constituir, digamos, un paso muy traumático en la vida de Calvo, pero asimismo también representa una continuidad en su etapa y en su vida como compositor. Y en Agua de Dios pues, va a permanecer hasta su muerte, que es el 22 de abril del 45, una semana antes de película. Listo. Algo que anima esta investigación es pensarse otras dimensiones para la historia. ¿Sí? Tradicionalmente los historiadores asumían que los únicos personajes susceptibles de ser historizados eran aquellos que dejaban grandes huellas o que habían representado como un lugar muy importante, sobre todo a nivel político. Entonces, algo que inspiró acá fue preguntarse por esta serie de personajes un poco anónimos para nosotros, muy desde abajo su tiempo, muy poco grandes y grandilocuentes, si se quiere, en términos de su arte. ¿Sí? Calvo no es este compositor de las grandes sinfonías ni de la música muy elaborada, al contrario, más bien lo podemos situar muy bien dentro del ámbito de la música popular, con algunas pretensiones
hacia la música académica, pero pues más bien muy anclado hacia lo popular. Y también pensarse una época y pensarse cómo sonaba una época. Entonces, esa foto es de Calvo hacia 1932, y lo que suena es el terminador en uno de esos pasillos, tocaba la orquesta de Phineas como maestra. Cómo se construye también una imagen acústica de la música colombiana en su momento, y cómo van a ser sobre todo estas casas disqueras del extranjero las que van a ser encargadas muchas veces de proveer lo que es el formato acústico, que muchas veces termina combatiendo la misma propuesta en términos musicales que los compositores hacían. Entonces la primera parte, pues cómo se diseñó la investigación. En primera instancia se planteó como una biografía histórica. Para algunos, puntualmente, me han criticado que esto de biografía histórica termina sonando a pleonasmo, ¿sí? Porque la biografía de hecho es histórica, pero la existencia en que sea biografía histórica radica en el hecho de poder situar el personaje en el contexto de su tiempo, poder relacionarlo con la vida de sociedad, y sobre todo para tomar distancia de lo que tradicionalmente había sido las formas de elaborar biografías en historia, ¿sí? Biografías donde los personajes aparecían muy aislados de sus contextos sociales, de sus medios culturales, etcétera, etcétera. Y aparte porque también poco a poco en la historia hemos ido asistiendo como a cierto rescate de la biografía como género, de allí que algunos plantean una biografía, si se quiere, intelectual de algunos personajes, otra biografía, digamos, artística o de otro tipo de pasiones. Aquí es muy importante situar al personaje en el contexto de su tiempo, que era como el primer objetivo. Cuando uno mira muchas de las biografías que se hacen de músicos particularmente, entre los musicólogos hay, digamos, una cierta disputa allí. Hay quienes insisten en la importancia de hacer una historia social de la música, que es un poco también lo que yo trato de hacer acá, pero hay muchos otros que piensan y asumen a los músicos como seres aislados del mundo, o sea, que no tenían ninguna relación con su contexto social y las prácticas pues, cotidianas de vida, y que no había ningún sentido en tratar de situarlos históricamente. De hecho, alguna persona en algún momento me dijo, no, mire, Mozart era un personaje que andaba encerrado en su litera y viajaba de un lado a otro, componía, básicamente él vivía encerrado en su mundo, entonces no tiene sentido pensarse la Viena del siglo XVIII a la hora de pensarse a alguien como Mozart. Digamos que eso termina siendo una visión muy reducida, y esta tendencia a los estudios sociales en musicología pues apunta un poco a eso. Reconstruir pues la vida de Calvo. La otra forma es cuestionar cómo se termina construyendo la imagen histórica de Calvo. Una cosa es contar la historia, pero otra es reflexionar en torno a por qué se cuenta así lo que pasó, y vemos que hay toda una suerte de idealización y de mitificación del personaje, y que la construcción histórica de alguien como Calvo es algo que es un proceso continuo, todo el tiempo se sigue haciendo. En algunos contextos muy locales, como el Yagüe de Dios, termina siendo una persona emblemática, y no es simplemente contar su historia, sino lo que representa como referente pues, identitario allí. Y utilizar, y esto es como lo digamos, muy interesante ahí, donde el vínculo con la antropología histórica tiende a ser un poco más claro, y es mirar el caso individual como un cierto tipo de ventana o de prisma, dirán otros, para mirar algunos temas más grandes de la historia de la sociedad. En cuanto a lo primero, pues la biografía, pues parte del hecho de que hay una marcada ausencia de los trabajos sobre Calvo. Digamos que mucho, no solamente para Calvo, sino para casi todos estos compositores de colombianos de esta época, termina siendo un asunto que se asume como exclusivo de algunos coleccionistas o músicos aficionados o gente así que le gusta como hacer toda esta serie de tertulias, y a veces es el medio para tratar este tipo de cosas, pero termina siendo como marginalizado un poco el medio Calvo, con la existencia de entrar un poco acá, y porque termina siendo uno de los primeros trabajos, sino el primero en el medio historiográfico. O sea, no solamente Calvo y otro tipo de compositores
sectores son ajenos al medio académico, sino particularmente musicología e historia terminan siendo a veces dos disciplinas muy aisladas. A los historiadores poco les interesa la historia de la música y muchos musicólogos, como les decía hace un momento, no son tan interesados en este asunto de la historia, la sociedad, la cultura, etc. Y como les anoté hace un momento, hay todo un redescubrimiento de la biografía como género en la historia. Digamos que en el siglo XIX, cuando la historia se consolida como disciplina, mucho de lo que hacían los historiadores en ese momento era escribir biografías, pero poco a poco la biografía terminó cayendo en un descrédito, de modo que por buena parte del siglo XX los historiadores que escribían biografías terminaban viéndose como un tipo inferior de historia, entonces mandaban eso al plano de los literatos. Pero asimismo los literatos también terminaban rechazando la biografía porque decían que era un género para un tipo de gente que no tenía imaginación pues, para crear suficientes asuntos de buena ficción, y terminó siendo una cosa ahí como legada al ostracismo, relegada por no ser suficientemente trabajable desde el punto de vista académico. Entonces también responde cómo recuperar eso. Bueno, aquí en la foto está Calvo con su hermana Florinda. Cuando Calvo nació, su mamá tenía 14 años y a los 4 años nació Florinda. Entonces uno también termina encontrándose una serie de asuntos bien interesantes relacionados con la historia social y preguntas como ¿qué significaba ser una madre soltera como la de ellos a finales del siglo XIX en Colombia? ¿Cuáles eran, digamos, esos imperativos en términos de los imaginarios que se construían sobre la madre soltera, sobre los hijos naturales, como era Calvo, un hijo ilegítimo, lo que eso terminaba implicando para limitar sus opciones de ascenso social, etcétera, etcétera. Y al preguntarnos sobre la relación entre memoria e imagen histórica, pues algunas preguntas que surgen allí es el hecho de que los personajes históricos indudablemente se están construyendo y reconstruyendo todo el tiempo. Una es la imagen que podemos tener de Simón Bolívar, por ejemplo, al ver una biografía, y otra, la que terminamos con los mismos datos, con los mismos hechos, pero indudablemente siempre hay una serie de intereses que se filtran, de idealizaciones o de negaciones que hace la historia continuamente buscando chivos expiatorios o héroes o villanos. Entonces vamos detrás de todo eso. Y en el caso de Calvo particularmente lo que uno ve es que hay una idealización de su estela biográfica. Y metodológicamente esto pues, abordó un gran reto, porque las fuentes como tal se empiezan a multiplicar en la medida que Calvo se empieza a ser un personaje medianamente famoso y reconocido. Eso es desde que él tiene unos 25 o 30 años, que empieza a aparecer en los periódicos, que empieza a grabar discos, que empiezan a haber testimonios de él, se hacen muchas entrevistas para prensa, etc. Pero antes de eso, si nos preguntamos las primeras etapas de vida de un personaje como este, encontramos que hay toda una serie de idealización, de mitificación, de incluso invención histórica, una invención que muchas veces tiene el objetivo también de idealizar y justificar su estado. Pues uno encuentra cosas del todo curiosas como que su padre era también un músico, pues que si bien lo dejó abandonado, pues terminaría dejando esa semilla pues hacia la música, que era algo así de niño como un personaje con oído absoluto, que afinaba tiples desde los 6 años, que animaba fiestas, que tocaba el órgano pues de manera empírica sin que nadie le enseñara eso, miraba ya. Es una serie de cosas pues, que terminan como pues a veces tiradas de los cabellos, pero que responden a ese interés justamente de idealizar figuras para la historia, porque terminan siendo referentes importantes para la historia de la música y la historia pues, muy local, por ejemplo en lugares como Aguadillos. Y porque hay toda una relación entre qué se recuerda y desde dónde se recuerda. Eso influye muchas veces en las maneras en que nosotros recordamos, particularmente el tema de la familia y que vive todo el tiempo anclado a ese trío de su mamá y su hermana, va a hacer que el tema de la unidad familiar sea un recurrente constante en la manera que se construye la historia, que en los relatos y en los testimonios se enfatice el hecho de que pasaron por muchas penurias económicas y que esas salían con mucho esfuerzo y dedicación, y que la música pues era un aliciente en esas empresas. Pero también esto terminó exigiendo un cambio de preguntas. Y no solamente preguntarse qué pasó, qué fue lo que vivió Calvo, etc., sino por qué se cuenta así lo que pasó. Y de allí que el capítulo primero de este trabajo es muy diferente del resto. Sobre todo el capítulo que tiene que ver con la infancia, no es tanto tratar de reconstruir, digamos, de manera objetiva qué fue la vida de Calvo, porque si somos honestos, la gran mayoría de los datos que podemos tener ahí sobre su infancia, su papá, sus años infantiles, su escolaridad, mucho de eso es toda una serie de invención histórica, incluso posterior a la misma muerte de Calvo.
pero sí hay que preguntarse ¿y por qué se cuenta así lo que pasó? ¿Qué objetivo tiene identificar un personaje? ¿Qué sentido tiene inventarse incluso muchas etapas de su vida? De allí que pues, resultan interesantes preguntas y aportes como, de personajes como Todorov para los historiadores y los antropólogos, que dicen que no siempre el asunto de la historia tiene que ver con que si algo es verdadero, si no es asunto de verdad o falsedad, sino si es más verosímil. Y que incluso en el caso, él explora mucho lo que tiene que ver con el descubrimiento y la conquista de América, incluso en el caso cuando nos encontramos con que las fuentes son falseadas, cuando las fuentes tal cual están diciendo mentiras, eso es un recurrente en la historia, unos que tratan de inculpar a otros, y finalmente el historiador puede decidir entre ser juez y decir, no, esa fuente dice mentiras, entonces no la tomamos para la historia, o cambiar un poco el enfoque epistemológico y decir, hombre, ¿y por qué se dice eso? ¿Qué nos puede decir, digamos, el hecho de que se falseen las fuentes en ese momento sobre la mentalidad de las personas en determinada época, etcétera, etcétera? Y ya viene esto de utilizar la vida individual como una ventana hacia el pasado, como cierto prisma, diría Ian Kershaw desde la historia. Porque indudablemente, aunque también muchos critican el hecho de tratar de mirar el pasado desde los ojos de la vida individual, esa mirada que se hace desde un personaje en concreto sí nos brinda una perspectiva que es imposible obtener desde otros puntos de vista, y particularmente algo que animó mucho estas pesquisas era preguntar sobre los gustos estéticos de entonces, o sea, cuál era la música que gustaba, cuál era la vida social, las prácticas cotidianas que se relacionaban con la música, etcétera, etcétera. Y es que cosas como los gustos musicales tienen historia. Erróneamente tendemos a asumir que la cultura, ¿sí? O incluso las faenas del amor y el romance son cosas estáticas y que todo el tiempo la gente se ha querido igual y ha asumido igual sus patrones de socialización o sus gustos estéticos, y para nosotros es muy claro cómo década tras década, generación tras generación hay unos gustos estéticos que priman sobre otros, que se superan, y algo pasa sobre Calvo. Entonces, no trato de decir con esto pues, que Calvo era el personaje más popular y que a todos les encantaba la música de Calvo ni nada de eso, pero en cierto modo esa música se refleja mucho del gusto estético de un buen porcentaje de la sociedad colombiana y particularmente capitalina de esos años, y que guarda y que toma mucha distancia con lo que después vino a ser el gusto estético desde mediados del siglo XX hacia acá, donde este tipo de propuestas musicales empezaron a sonar un poco añejas, pasadas de moda, se empezaron a abandonar, pero en su momento, digamos, sí lograba sintetizar mucho lo que musicalmente disfrutaban las personas de esos años. Y por último, esta antropología de historia desde abajo, que trata de recuperar otras voces. Alguien también me dijo con respecto a ese trabajo, vea, pero Calvo fue un músico no tan bueno, o sea, no amerita un trabajo como estos. Porque es pensar que entonces tenemos que seguir escribiendo de las grandes personalidades de la política o de las artes y los grandes compositores, y compositores medianos pues no tendrían por qué tener cabida. La justificación no solamente es para recuperar estos personajes del pasado, sino también ver que ellos nos permiten ver cosas que otros personajes de otros enfoques un poco más macro no permiten apreciar. Tratar de vincularlo estética y estilísticamente, entonces allí nos encontramos frente a problemas como que indudablemente Calvo no representa la vanguardia musical de entonces, más bien si se quiere está un poco anclado a un paradigma más decimonónico en cuanto a la música para piano, pero al mismo tiempo ese aparente anacronismo también habla de un anacronismo, si se quiere, y si se puede llamar de esta forma, de la misma sociedad, o sea, la sociedad que en sus gustos estéticos no iba tampoco a la vanguardia musical, y eso es algo que no funciona no solamente para comienzos del siglo XX, sino todavía hoy, ¿sí? Cuando vemos lo que son las vanguardias musicales, sobre todo en ámbitos de la música académica y lo que realmente gusta y escucha la música, la gente, pues vemos que el abismo termina siendo muy grande, y Calvo un poco representa eso. Entonces, más que compositores de primera línea, Calvo sí permite como explorar esos gustos estéticos más cercanos a la cultura popular. Sus características musicales en términos de ritmo, armonía y todo esto forma, y algo sobre lo que ya se ha hecho mucho, ya se ha escrito mucho, pero tratar de mirarlo ahora desde el punto de vista de alguien como Calvo. ¿Cómo se sitúa un compositor emergente como estos en las peleas de sus años sobre la música nacional? En este momento hay aparentemente cierto acuerdo, ¿sí? Tácito entre muchos, desde qué puede ser lo colombiano, qué no es lo colombiano, a qué se le da carta de colombianidad y a qué no. Digamos que en ese momento
Eso está muy en discusión, está muy en debate. El debate en Calvo también pues se inserta un poco en esa tarea desde su música. Lo que yo trato de hacer es algo que responde mucho a mi propia formación académica. Creo que con este trabajo logré sintetizar mucho de lo que han sido mis estudios y mis intereses pues, profesionales, y terminé involucrando esto: la bibliografía, la microhistoria, la historia cultural y filológica, la musicología y la etnomusicología. Todo eso trata de involucrarse ahí, y en últimas es una apuesta interdisciplinaria pues, este trabajo. Bueno, yo voy a tocar algo ahí, vamos a ver el tiempo. Ese Adiós a Bogotá fue una pieza que Calvo compuso hacia 1916, justamente cuando se ratifica pues, la noticia y la orden del destierro, y se tiene que ir para el Leprecomio, y hace esto como el despedida de lo que pues, eran unos buenos años que están viviendo y entonces en la capital. Esto es una danza de los ritmos que más dominó Calvo seguramente, y al mismo tiempo algo que también nos permite establecer una distancia histórica muy grande entre lo que se asumía como más colombiano en aquel entonces y en hoy. La danza, el pasillo del bambú, está muy a la orden del día en ese momento para definir lo colombiano, pero poco a poco de esos tres, sobre todo la danza, vamos a ver que es el que se empieza a relegar un poco más, y sobre todo después de los años 50 con la entrada pues, muy fuerte de la música bailable costeña como discurso colombianidad fuerte y popular, pues esto empieza a desplazarse mucho. Digamos, esa audición lo que permite pensar es a Calvo como un compositor, ¿sí? Un compositor de piezas sencillas, pequeñas, formas pequeñas para piano, pero también a una sociedad que idealizaba eso, y a pesar de que era algo muy anclado, vamos a la música popular, de allí que algo que va a ser muy repetitivo en Calvo, su música es el hecho de patrones rítmicos muy fijos, muy estables, que se entienden. Lo que tocábamos ahí, pronto usted notó que era muy recurrente el tum, tu, tum, 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 tu, tum, tum. Y había que ser muy claro, muy explícito eso, no solamente en el acompañamiento pues, de la mano derecha, sino en la misma melodía.
Pero a pesar de que era tan popular digamos, en su composición, el hecho de que se colocara en partituras, de que se tocara en un instrumento como el piano, que la prensa de la época llamaba un instrumento aritocratizado, esa palabra es muy recurrente en la prensa para hablar de cosas como de alta cultura, etc., terminaba que la sociedad asumiera y terminara asumiendo esto como música clásica, no solamente como música clásica, sino como música académica en su máxima expresión. Entonces también aquí hay un espejo de la sociedad, porque ¿cómo juzga el historiador eso? ¿Cómo juzga el hecho de que si mira una partitura y se estudia y tal, y bueno, esto es una cosa de música popular, una danza, una melodía interesante, pero es música popular? Pero cuando contrasta eso con las valoraciones que la prensa hacía de la música de Calvo, se encuentra con cosas como que no, Calvo es el exponente máximo pues, de la música colombiana. Algunos lo decían, es el Chopin colombiano, ¿sí? Y más lejos aún, otros lo llevaban a poner como, bueno, Strauss y Mozart hicieron cosas chéveres, pero no, Calvo se los lleva a todos, ¿sí? Ahora, y uno como asume eso, uno dice, no, esa gente no sabe de qué habla. Esa podría ser simplemente la posición prejuiciosa desde la musicología presente, pero es más bien preguntarse sobre esa sociedad que no tenía referentes cercanos para idealizar y que ven a alguien como Calvo, limitado en muchos recursos, pero muy creativo y muy espontáneo en términos, sobre todo la construcción de melodías, alguien para tener como referente. Y no va a ser el caso solamente de Calvo, vemos como en Latinoamérica van a surgir muchos pequeños Chopins mexicanos y en Brasil, etc., algunos con unas propuestas más elaboradas que otras, pero es también la búsqueda de esos referentes para construir nación, identidad nacional, etc. Voy a mostrar de dónde salió pues, la investigación, una serie de archivos muy grandes y pues muchos muy privados. Afortunadamente logré contar con el apoyo de muchas de estas personas, con colecciones dispersas allí. Pero indudablemente del que saqué más provecho fue el archivo personal de Calvo, que todavía está allí en la casa Museo de Agua de Dios, un paseo bonito, chévere, un clima agradable para el que quiera y tal. ¿Sí? No cobran la entrada al museo, creo, todavía, ¿no? Antes de aprovechar. Y allá lo que había era esta serie de carpetas atiborradas de papeles, en los cuales la viuda, Anita de Calvo, pues jugó un papel muy importante, básicamente. Calvo murió en el 45 y ella murió en el 90. Cuando Calvo se casó con ella, él tenía 60 años y ella tenía 30. El matrimonio les duró 2 años y de ahí, porque se murió Calvo, y de ahí para allá, los 45 años de vida de esta señora fue vivir por la memoria del esposo y organizar ese archivo. Entonces pues facilita mucho la tarea pues, de los investigadores. ¿Qué hay allí? Hay una serie de testimonios biográficos, autobiográficos, está una colección masiva pues, de correspondencia sobre todo lo que le llegaba a Calvo. Y es cuando uno se encuentra que, a pesar de ser un personaje recluido en el Lazareto de Agua de Dios, mantenía una comunicación muy constante con el mundo exterior, hasta romances epistolares tuvo. A una novia por allá venezolana que fue a los 17 años, se prometieron el cielo y la tierra, nunca se pudieron ni ver ni nada, pero todo lo hacían por cartas y todo eso está ahí como reservado. También el hecho de lo que él representaba como figura pública, a veces incluso objeto de intereses políticos. Hay cartas muy graciosas de Laureano Gómez en medio de su proselitismo político tratando de ganarse a Calvo, porque si algo era Calvo era un personaje conservador. Pues si vieron la foto, bueno, ahí está todavía como jovencito, pero terminó finalmente teniendo el peinado de moda de la época, conservador, el de Laureano. Curiosamente, Jorge Luis Gaitán terminó teniendo la misma pinta. Pero era un personaje arraigado desde el conservatismo que muchas veces se utilizaba también como figura pública para eso. Entonces, cuando Laureano Gómez, por ejemplo, vio que su prensa y su campaña conservadora no tenía cabida en las emisoras de Bogotá, que eran mayoritariamente liberales, entonces se montó su emisora conservadora, La Voz de Colombia, y entonces en esa Calvo jugó un papel importante construyendo la marcha emblemática para eso, incluso lo nombró corresponsal de la emisora en Agua de Dios, etc. Y todo un personaje pues, público de eso. Muchísimos recortes de prensa, de cómo participaba Calvo ahí, las partituras, muchas de ellas inéditas. Hay algunos incluso manuscritos de los arreglos de banda que hacía Calvo, él era el director de la banda de Lazareto. Y bueno, un montón de fotografías, los documentos. Curioso, por ejemplo, ver lo que era la biblioteca de Calvo, lo que leía, los comentarios que escribía a nota al pie
en los libros, etc. Esto pues aquí no tenemos tiempo para hablar de todo eso, pero está un poco representado allí en el trabajo para pensarse una historia intelectual. En cuanto a prensa, pues se miró todo eso, la gran mayoría proviene de los mismos reportes de prensa que atesoraba Calvo y Anita. Aquí verán, al final hay un par de referencias sobre prensa estadounidense. Eso en ningún momento trata de pintar a Calvo como un personaje tan importante que hasta salía en la prensa americana ni nada de eso, pero sí lo que muestra es que Calvo sí son parte de esta generación de artistas en los años de la famosa Buena Vecindad, entre 1930 y el 45, y Franklin Delano Roosevelt y todo esto, donde se trataba de mejorar las relaciones y la amistad dentro del hemisferio de Estados Unidos con países latinoamericanos, teniendo como telón de fondo pues la Segunda Guerra Mundial, los conflictos entre Alemania y Estados Unidos y la necesidad de establecer vínculos diplomáticos fuertes con Latinoamérica. En ese sentido, músicos como Calvo y otros en Latinoamérica servían para estrechar esos lazos. Entonces, estos periódicos lo que muestran es una serie de conciertos de la Unión Panamericana y de otras instituciones en Estados Unidos que vinculaban música como la de Calvo para mostrar estos aparentes y en últimas muy efectivos a nivel de diplomacia, lazos de hermandad entre los países del hemisferio. Bueno, unos catálogos discográficos, grabaciones, algo que permitió la tesis fue como hacer una compilación muy grande de las grabaciones que se han hecho de música de Calvo, de las partituras, etc. Y pues en virtud de mi formación pues como antropólogo lo abordé mucho del trabajo de campo, hablando con muchas personas, sobre todo para pensarse qué representaba Calvo para ellos, y a eso uno encuentra una distancia muy grande de lo que puede representar la música de Calvo. Miren lo curioso, aquí estamos y tocamos algo y de pronto para muchas personas, bueno, chévere, bonito, me gustó, pero realmente no mueve más allá las cosas como para cuando uno habla sobre el tema de Calvo y sobre todo la música de Calvo en personas de los 60 años y más, es algo que suele ser muy especial y suele como despertar muchas emociones allí. Como esta melodía de internet, sobre todo que escuchemos algo de eso, es algo que para muchos es un referente muy importante y termina siendo como estas cosas contundentes, si uno pensar algo como la historia de las melodías en Colombia, lo que ha tenido incidencia. Entonces una melodía como esas del internet, la de... Es algo que suele tomar muchas en la melodía. Entonces a muchos les parece una melodía bonita, pero para muchas personas esto representaba todo un componente muy fuerte pues, de identidad. De hecho fue la cortinilla por Radio Santa Fe, por mucho tiempo se dedicaba al Día de las Madres, etc. La misma Anita dejó pues algunas grabaciones en su edición de Calvo. Bueno, Calvo, su música de su tiempo es ya en qué consiste un poco el trabajo, qué es lo que se encuentra allí. Está organizado así, unos 4 capítulos que es básicamente la reconstrucción biográfica y un quinto que es lo propiamente musicológico, digamos, en estos términos. Pues Calvo vive en 4, su vida, como les dije al comienzo, se da en esos 4 lugares, un viaje aparentemente hacia el sur que responde muchas veces a la presión de las mismas circunstancias, particularmente el tránsito de Gambita a Tunja probablemente tiene que ver mucho con la condición de madre soltera, eso lo explora en el primer capítulo, de Marcelina, la mamá de Calvo, y lo que el medio santanderiano patriarcal de la época imponía en ese momento, cierto escape de esas tradiciones, pero indudablemente estamos hablando para los primeros años de Calvo de la Colombia regenerada y este imperio, en cierto modo, de la regeneración y el conservatismo. En Tunja, en Bogotá finalmente, que va a ser como su explosión artística, y finalmente el destierro a Dios. En Gambita pues nace y vive justamente al fragor de estas guerras civiles de esos años, y va a ser en relación a esas guerras civiles de esos años entre liberales y conservadores donde se le termina montando el mito fundacional pues, de historia de vida de Calvo. Entonces está esta historia de que un señor Félix Serrano era un músico trompetista, bueno, era más como una de estas cornetas, de estas
en las batallas y que tenía que hacer función de músico para indicar que era el momento de levantarse o de retirarse de la batalla o de pelear más fuertemente. Se le imputa a uno de estos señores como padre de Calvo, otra vez para sembrar como esta cosa de cierta destino, pues, manifestado desde mucho tiempo hacia la musicalidad, lo que fuera, que pasó un tiempo, una pequeña temporada por Gambita y conoció a Marcelina, la embarazó y desapareció del mapa, pero detrás de eso hay un montón de historias más. Cuando la gente de Gambita cuenta, por ejemplo, que no, que este Félix Serrano, curiosamente tiene el mismo apellido del párroco que terminó bautizando a Calvo y que también era Serrano, y que entonces fue el párroco pues, el que ayudó a escapar a Félix Serrano del incidente, no sabemos, sí, porque incluso también está la posibilidad que en medio de estas opciones de guerra, las mujeres, como era la costumbre, terminaban siendo cosificadas, terminaban muchas veces siendo utilizadas como botines de guerra, y en últimas una mujer como Marcelina terminaba a los 18 años siendo madre soltera de 2 niños de diferente papá, y ese es un poco la historia del entorno social en el que nace Calvo. Se va para Tunja, aparentemente dice Calvo en su autobiografía para buscar un mejor horizonte económico, pero la verdad es que de entrada él tiene que empezar a trabajar en un montón de cosas, en sastrería, termina siendo niño mandadero de un señor Pedro José Gómez León. Este Pedro José Gómez León, que era un dueño de una tienda de abarrotes, también era músico aficionado y que va a terminar asumiendo muchas digamos, figuras en la vida de Calvo. O sea, la figura del padre ausente, seguramente, el empleador que lo castigaba, que lo maltrataba, pero así mismo el que lo empezó a explotar en estos asuntos de la música. Parece que Pedro José Gómez León era un violinista aficionado y con otro señor llamado Tomás Posada, que era pianista, iban dando serenatas por ahí, y Calvo poco a poco terminó metiéndose en ese mundo, básicamente el mundo, digamos, en términos coloquiales del músico chisguero, y es de esa forma que se inserta pues, en el medio musical, no desde la música académica, no desde la educación formal musical, pero en medio de ese mundo chisguero termina aprendiendo a tocar piano muy bien, aprende a leer partitura muy bien, cosa que también habla de su momento. O sea, no había que ser músico profesional para leer partituras o para comprar partituras y estas cosas. Hoy en día quieren leer música o quienes compran partituras y estas cosas. Entonces es una diferencia bien clara. De modo que muchos de los que componían, si quiere, el gremio de los músicos de entonces estaban, como Pedro José Gómez León, el propio Calvo, muy vinculados a los gremios puramente artesanales, etc. Termina haciéndose parte de la banda departamental de Boyacá. Allí toca sucesivamente platillos, bombo y bombardino, es una progresión como de lo rítmico hacia lo más melódico. Canta en muchas celebraciones eucarísticas, dice él, profanas, religiosas, toca violín, pero una cosa muy pues de ganarse la vida y de algún modo poder sobrevivir en medio pues, de la escasez y lo problemático de esos años para él y su familia. Su mamá trabaja como portera en un colegio, Florinda tiene que hacer de empleada doméstica en otro lugar, Calvo se las ingenia para salir adelante, y en medio de todo eso, hacia 1905, pues empieza a gestarse también en cierta carrera como compositor, pero unas composiciones que no responden, digamos, a un interés, digamos, o a una digamos, inclinación como la del compositor romántico, que yo quiero trascender con mi obra y hacer algo que exprese determinadas emociones o que responda a determinada formación musical o elaboración de patrones, no. En el caso de Calvo, la música que empieza a componer y que va a seguir componiendo por mucho tiempo responde a la demanda de entonces, ¿sí? a una situación laboral imperiosa en la que necesitaba tener como un producto musical suficientemente competente para animar fiestas. De hecho, que en esto de a mi madre era un pasillo que finalmente se le terminó olvidando, y Lidia va a ser esta primera danza que compone, que se termina conservando de él, que si la analizamos un poco en su estructura es muy sencilla, muy repetitiva, pero que respondía muy bien a lo que demandaba el medio social de entonces. Lo que vamos a escuchar es una grabación de 1913 con el terceto Sánchez Calvo. Ahí Calvo está tocando. Desde el estudio formal
normal de la música, sino desde sus faenas laborales. Muchos de los pianistas como Calvo en estos años, su trabajo era pasarse toda la noche antes, digamos, de la formalización de las grabaciones y los discos, tocar para la fiesta toda la noche, repetir lo mismo todo el tiempo, y lograr que lo que tocaban tuviera indicaciones naturales para los cambios en la coreografía, etc. Y esa misma, digamos, experiencia que amasaba de su vida laboral como músico por demanda es donde termina escribiendo sus composiciones, pero que termina siendo muy bien asumidas por el medio. O sea, muy pronto, hacia 1914 más o menos, la prensa ya hablaba de esta Livia como una pieza casi que obligada en muchas fiestas, ¿sí? Que era reparto pues, del repertorio favorito, no por su elaboración, al contrario, era de su simplicidad donde radicaba su éxito. Bueno, listo, llega entonces a Bogotá en 1905, muy seguramente por esta misma época. Esta foto es de la celebración del Corpus Christi en junio de este año, y Calvo llega a Bogotá el 1 de junio justamente. Llega, pues, motivado por una beca, pues por una oferta que finalmente nunca se le hizo realidad, del presidente Rafael Reyes, que dijo que a todos los que se puedan vincular con las bandas del ejército les vamos a dar una beca para estudiar en la Academia Nacional de Música. Pues con toda la emoción del caso, Calvo se viene para Bogotá, eso no le cumple la promesa, pero sí va a ser una movida bien arriesgada. De Gambita a Tunja se vino a pie con su mamá y su hermana, y también de Tunja a Bogotá, esa sí fue mucho más temeraria, también se tuvo que venir a pie. Cuando uno mira los registros de la época, uno encuentra cosas curiosas como que cuando alguien iba a pegarse el viaje de Tunja a Bogotá, le hacían una misa y todo, porque no sabía si iban a vivos. Entonces hay registros de eso, que al señor no sé qué tal, se va por Bogotá, entonces oremos con su, que le vaya bien, que no se muera. Calvo lo logra hacer. Con lo que tiene, pues con las uñas se inserta primero como músico de estos acompañantes en algunos restaurantes, tocando algunas cosas que había aprendido en Tunja, incluso que hablan de relativa formalidad a pesar del ambiente tan empírico en el que creció. Por ejemplo, estando aquí en Bogotá, la pieza con la que entró fue la italiana de Argel, una de estas óperas, estas cosas como para mostrar, y también habrá que tocaba muy bien, etc. En esos años, sobre todo en 1910 y 1916, Calvo va a salir del anonimato. Y cuando uno mira la prensa es muy interesante ver lo drástico del cambio. Básicamente, en 1908 era un músico desconocido, anónimo, pobre, enfermo, bueno, todavía no tan enfermo como se podría después. Pero en 1916 ya es uno de estos personajes bien reconocidos, bien populares, ¿sí? De los que la prensa capitalina habla pues, con mucho esmero, etc. Una evidencia interesante de eso es cuando un señor como Luis Eduardo Nieto Caballero publica en 1918 algo que llamó Colombia Joven, y es toda esta exaltación de la famosa generación del centenario. Aparentemente más de la escena, porque entonces el referente allí. Esta es una foto de Calvo aparentemente con uno de los hermanos Sánchez Lara, con los que conformó este terceto Sánchez Calvo, que fue muy famoso en la época y al mismo tiempo muy ecléctico, ¿no? Porque de grabación discográfica, y al mismo tiempo pues la chisga que salía pues iba y la tocaba. Entonces, ¿qué hacía Calvo? Pues llegó a ser parte de la segunda banda del ejército como músico de tercera clase, y poco a poco empezó a ascender, terminó siendo profesor allí, sin haber tenido como estudios muy formales. Se inventó de una manera muy empírica y trató de armonizar una de sus obras, particularmente esta Livia que escuchamos ahorita, y otro vals Chavita, que clasificó muy bien para la banda del ejército, instrumentado pues de una manera un poco rudimentaria, pero que en últimas le terminó abriendo la puerta para llegar por otro camino a la Academia Nacional de Música, no por el de la beca. Hizo parte en 1912 de la Lira Colombiana. Ahorita vemos una foto de eso. Esta es la agrupación emblemática de Pedro Morales Pino, pero no es la Lira Colombiana de 10 años atrás que hizo la gira por Estados Unidos y México. Esta ya era como una recomposición que Morales Pino estaba haciendo, y en la que Calvo pues estaba haciendo de violonchelista, que fue el instrumento que empezó a tocar en el conservatorio. El terceto Sánchez Calvo era piano, flauta y violín. Dos hermanos, Daniel y Pedro Sánchez Lara, y Calvo al piano.
Y con eso justamente lo interesante es que cuando se empiezan a hacer las primeras grabaciones de música colombiana en Colombia, Calvo y el Terceto pues van a ser muy protagónicos. Hay unos datos ahí bien curiosos e interesantes. Bueno, las primeras grabaciones de música colombiana son de la primera década, de 1906, 1908, pero en Madrid, cuando Emilio Murillo va a grabar el himno nacional para el centenario en 1910, etc. Pero esas grabaciones se hacen en el extranjero. En noviembre de 1913, Jorge Rubiano hace un trámite con la RCA Víctor y trae una máquina a Bogotá y empiezan a grabar música acá de los grupos más reconocidos que sonaban más en la capital, pero al mismo tiempo los que estaban empezando a tratar de imponer un paradigma de lo que querían ver como música nacional, música colombiana, música que asumían como típica, etc. Y entonces en noviembre, en 3 días, Calvo se mete con todo eso, con el Terceto, o sea, en esos graban así como 11 piezas, todas de su autoría, hace pianista acompañante en otras 10 para cantantes. Entonces en 3 días grabaron así como 22 piezas y empieza a insertarse muy bien en el medio. Es más, hay quienes dicen que en ese momento Calvo y Gonzalo Vidal probablemente eran de los músicos más hábiles con el piano. Aquí está lo curioso, era una habilidad, digamos, interpretativa muy grave, pero al mismo tiempo una limitación en la formación académica manifiesta. Es decir, un músico empírico, seguramente con muy buen oído y esto, que leía muy bien, pero pues que tenía muy poca formación en la música. Parece que estuvo con la música en la época en que Jerónimo Velasco, un músico que tiene una historia de vida similar un poco a la de Calvo, porque también viene de provincia, viene del valle, se inserta como puede en el medio musical, busca cierta formalización, lo logra un poco más que Calvo, pero también, al igual que Calvo, encuentra, por ejemplo, en la institución castrense un medio no solamente para ganarse la vida, sino también para desarrollarse como músico. Entonces, Jerónimo Velasco se hace parte de la policía y Calvo termina siendo mayor del ejército, ¿sí? Civil, y termina ganando pensión y todo eso, pero es a partir de esa visualización del ejército que también logra solucionar. El hombre le apuntaba todo, ¿no? Y chisguero, o sea, era un músico por demanda, ¿no? O sea, tocaba, se habla en la prensa y en otros testimonios que tocaba en muchos de los templos de la época, que cantaba, etc. Hay quien dice pues, que no lo iba tan bien como cantante, pero pues era suficientemente funcional. Y finalmente empezó a ser un compositor y un intérprete en ascenso. Entonces empezó, hay cosas bien curiosas de cómo empezó a ganarse cierta popularidad. Una pieza, Cupido, que él compuso, la tocó con la banda del ejército, y según la prensa de la época, vamos a ver, la gente la tatareaba mucho y Calvo hacía una serie de shows de la banda con la lira, era como muy habilidoso con la cosa y eso empezaba a hablarse de él. Y eso incluso terminó a que estas composiciones tan populares se hicieran jugosas para el medio naciente edición de partituras que decían, venga, pongamos esas partituras, escríbanlo y vendámoslo. Y se empezó a vender muy bien las partituras de Calvo desde esos años. Pero va un poco así, se empieza a popular y hacia el final del periodo uno encuentra cosas como que empieza a cambiar un poco de estatus. Hay noticias muy curiosas de la época, como de estas profesoras de piano, no sé, como Rosita Calancha de Herrera, va a hacer un recital para sus estudiantes de piano, porque era muy común que todas estas señoritas de clase alta lo que hacían era estudiar piano. Entonces estudiaban piano y hacían su recital, y uno de los puntos del recital era invitar, y ya en ese momento ya lo llamaban maestro Calvo, tocando su Internet Solo. Y esta cosa del Internet Solo va a ser algo que va a ser supremamente popular, supremamente pegajoso, muy pegado a Bien, lo otro pues intenso en la capital en esos años va a ser su vinculación al conservatorio, pues esa Academia Nacional de Música. En 1910, cuando llega Guillermo Uribe se convierte en conservatorio y va a pasar algunos años allí, algo así como entre 2 y 4 años, con una formación muy accidentada, porque justamente el diagnóstico de lepra que viene después pues lo obliga a recluirse al lazareto. Pero al mismo tiempo, porque yo lo encuentro a él como un estudiante un poco irregular. Para empezar, él llega a la Academia Nacional de Música gracias a este señor, Rafael Vázquez Flores, el de la foto allí, que es un profesor de armonía de la academia, que ve tocando la banda del ejército, le gusta el arreglo, pregunta quién es, habla con Carlos, le dice, ¿usted dónde aprendió música? Él dice, no, pues la verdad no he estudiado. Y dije, no, métase en mi clase. Y Carlos termina en la academia, como diríamos aquí en la Nacional, pues de asistente. O
sea, yo tengo muchas sospechas de que realmente un estudiante formal y esto, porque esto es cuando hubo una pelea en el conservatorio y hay una división ahí entre los profesores que estaban antes y los que, y cuando llega Oliver Gibb, etcétera, y se van a Rafael Vázquez Flores, lo terminan echando. Y pues con él se termina yendo calvo y queda por fuera. Después va a ser otro amigo que hizo ahí, un violinista, Leopoldo Carreño, que le ayuda a entrar de nuevo, y Guillermo Uribe Holguín lo lleva como bien, entra a las clases de armonía de Guillermo Uribe Holguín, hace parte incluso de la orquesta del conservatorio que dirigió Uribe Holguín tocando violonchelo, y probablemente tuvo una formación pianística muy buena. Lo único que dice Calvo en la autobiografía es que dice: conocí las tres mejores escuelas, que son la alemana, la rusa y la francesa, que muy probablemente hablan de ciertas corrientes en el adiestramiento pianístico. Es probable que haya estudiado con alguno, ¿cómo se llama el profe de piano en esos años? Leopoldo, no. Bueno, uno de estos profesores, el que estudió en Leipzig, pero uno de estos famosos ahí, y el adiestramiento pianístico lo tuvo como muy bueno, pues a flor de piel, pero no tanto así lo teórico. Entonces va a tener una buena formación en términos, como dijimos, de gramática, de leer música, de estudiar armonía muy bien. Incluso dice Carlos que había estudiado el curso de armonía y está repasando la armonía, pero justo cuando iba a empezar a estudiar lo relacionado con contrapunto es cuando viene el diagnóstico de lepra y se truncan sus estudios. Y esa limitación en su formación es totalmente clara en lo que exhiben sus obras como muy obedientes y aparentemente rigurosas en los manejos armónicos, pero vamos, muy limitadas en cuanto a lo del contrapunto o orquestación, estas cosas. Bueno, escuchemos El Lejano Azul. Esta ha sido una de las piezas también muy famosas y conocidas de Calvo. Hasta le hicieron telenovela a Calvo en el 83. La protagonizó Waldo Rego y se llamaba así, Lejano Azul. Ese es el intermezzo 12. Este tema de las dedicatorias es muy común, casi todas las partituras están dedicadas a alguien. Esas grabaciones de 1927 más o menos. Y hay muchas historias sobre ese Lejano Azul. Hay quienes dicen que le puso el Lejano Azul porque no pudo conocer el mar. Seguramente no. Bueno, el 16 pues manifiesta esto que llama en su autobiografía el terror de los espantos, cuando llega el diagnóstico de lepra. Una cosa que realmente la lepra era una enfermedad muy común en el entonces, sobre todo muy común en los sectores populares con los que vivía Calvo y muy asociada a las condiciones malsanas en las que vivían muchos de estos, en cuartos alquilados, con pisos de tierra. Por mucho tiempo Calvo no tenía mayor ropa, entonces tenía que tocar en muchos lados y tenía que repetir pues el mismo vestido vez tras vez. Todo eso lo fue pasando en cuenta de cobro y terminó enfermándose. Algo, como digo, muy común, pero al mismo tiempo muy espantoso, y la solución que con un decreto de 1905 tuvo el Ministerio de Salubridad e Higiene fue encerrarlos en lazaretos y en leprocomios. Y era una cosa obligada, que se denunciaba a la policía. O sea, si usted sabía que tenía un vecino que se había contagiado de lepra, se lo podía denunciar, la policía iba, le quemaba la casa, se lo llevaban a la brava al conservatorio. Por algún momento Calvo trató de pasar una temporada en el Espinal, pero los amigos le decían: no, venga, es que allá va el loco de la policía, váyase una vez por agua de Dios. Y se tuvo que ir por agua de Dios. Ahora, en términos de historia social, es cierto que ¿quiénes eran los que terminaban en los lazaretos? Pues los pobres. Rara vez a los ricos les daba lepra, pero sí se dan los casos, pero a ellos se les permitía cierto destierro, un poco con muchos más privilegios, donde quisieran, en sus fincas, etc. Y ahí pues termina diciendo cómo pues en mayo de 1916 tiene que irse para Agua de Dios, pues obligado a trascender allí pues su vida. Aquí no va a profundizar mucho, ya hay muchos trabajos sobre la historia de la lepra en Colombia que ustedes pueden consultar, pero indudablemente sí era una experiencia de secuestro, de reclusión, que muchos en el mismo Agua de Dios terminan comparando con los campos de concentración. Por esos años en Agua de Dios había alguna cosa que se llamaba el cordón sanitario, y era un alambre de púas que reunía al pueblo, y había cosas como que la policía enferma y la policía sana. Entonces la policía enferma, los policías enfermos están adentro, los sanos afuera. Era tanto, digamos, el asunto de la exclusión que en Agua de Dios terminaba teniendo su propia moneda, la coscoja,
¿sí? Para poder entrar a Agua de Dios había que pasar un proceso de desinfección muy riguroso. Calvo, bueno, este era el famoso puente de los suspiros. Es una foto de 1905 que queda saliendo de Tocaima, yendo hacia Agua de Dios, que era el punto donde los enfermos se despedían de sus familias, etc. Con Calvo hubo algunas prebendas y beneficios, como que él pudo vivir finalmente con su mamá y su hermana. Ellas no eran enfermas, pero pudieron estar con él allí. Además, en esta condición también de músico medianamente reconocido, no vivía en los albergues con los otros enfermos, sino en una casa que le dieron los religiosos salesianos. Pero también hay historias locas, digamos, desde la mitificación de Calvo. Uno ve a varios, escucha a las personas que dicen cosas como: en 1916, cuando se estaba despidiendo de su mamá en un brote de inspiración, ahí en el Puente de los Suspiros, Calvo compuso el Intermezzo número 1. Pero eso es digamos, comidilla diaria en Agua de Dios. Uno escucha y se da por hecho que sí. En realidad el Intermezzo se ha compuesto 6 años atrás, mucho antes del diagnóstico, pero indudablemente la melancolía de la melodía, esto que tocamos aquí, se terminaba asumiendo como vinculada a su tragedia. Es más, a ese Intermezzo, la melodía que tocamos aquí, después le colocaron una letra, en 1916, un sacerdote, Luis Sardina, y la letra pues fácilmente estuvo impregnada pues, del sentimiento de separación, y dice que adiós mi madre, y mi dulce madre, amada madre mía. Bueno, los psicoanalistas han sacado un montón de historias ahí. Yo no me meto con eso tanto. La gente de Agua de Dios y Calvo entre ellos tenían que sacar una nueva cédula como enfermos de lepra, ¿sí? No les servía la anterior. Manejaban su propia economía, su propio mercado cervecero, ¿sí? Y está para muchos radical la pregunta de si realmente tuvo lepra. Hace unos 30 años, más o menos a la época de la celebración del centenario, El Tiempo creo sacó una noticia gigantesca diciendo que Calvo no había tenido lepra, que había sido un error pues, del laboratorio, etc. Y eso ha dado mucho revuelo pues, en estos imaginarios sobre Calvo. Cuando uno mira la historia médica, la historia clínica, lo que pasa ahí, realmente Calvo sí tuvo lepra. Lo que pasa es que de los dos tipos de lepra, la necromatosa, que es esta que asociamos a las imágenes de espanto, de terror, de miembros que se caen, etc., no fue la de Calvo. La Calvo era una lepra tuberculosa, ¿sí? Que no se manifestaba de esta manera, pero que sí mostraba cierta manifestación del bacilo de Hansen en el cuerpo de Calvo. Entonces él no tuvo nunca eso. Incluso le decían chato, pero porque realmente era chato, ¿no? No tuviera que ver con la enfermedad. Hasta el final pues estuvo tocando, dejó de tocar hasta el 43, ya no pudo tocar más, pero no porque la lepra se lo impidiese, sino más bien por el reumatismo y problemas con el ácido úrico. Eso fue realmente lo que lo terminó matando. Bueno, escribimos este entusiasmo, es un pasillo de la década del 20, ¿sí? Que habla mucho de esta ambivalencia entre el mundo triste de Calvo y sus esperanzas. Es interesante establecer los contrastes, cómo estas orquestas, estas disqueras, interpretaban un pasillo de distintas formas. Si ven ese primero que escuchamos, el Trégola Agorero, era un pasillo, pero la sonoridad, la manera de presentarlo dista mucho de la que se presenta acá, pero todos tratan de vincular el mismo lenguaje pues, dogmático de la música. Cuando Calvo vive en Agua de Dios, pues va a realmente ser una figura pública bien importante, sobre todo entre el Lazareto. Va a ser el músico por referencia allí. En el Lazareto es el maestro, todavía hoy en día hablan de él como el maestro. Entonces va a ser una existencia social un poco ambivalente. En las cartas se manifiesta que por momentos estaba aburrido, que se quería ir. De hecho, desde el comienzo él contaba con una sanidad muy rápida y que se iba a liberar rápido del Lazareto y que volvamos a Bogotá y sigamos grabando discos, pero se iba dilatando el tiempo. Casi toda su temporada en Agua de Dios va a ser un recurrente cosechar de malas noticias, aplicar tratamiento tras tratamiento y que no le funcionaba.
y en últimas termina asumiendo esa existencia en el destierro como su existencia social. Muy hacia el final de su vida parece que es difícil establecer con certeza si se liberó de toda la lepra, pero muchos exámenes empezaron a salir negativos. E incluso se le estaba dando un permiso para irse para otro lugar a pasar sus últimos años, se estaba haciendo planes de comprar una finca, pero no lo hizo. O sea, aún teniendo la oportunidad de irse, Lazareto no lo hizo. O sea, ya estaba realmente vinculado su trascendencia como músico, su ser social, al hecho de ser ese músico desterrado, romántico, pues allí en Agua de Dios. Y de eso hablan las letras, eso se traduce un poco en la música. Sin embargo, no hay que asumir, como tratan de ver muchos cuando ven los documentales estos sobre Calvo, que aquí dicen, no, es que antes de 1916 era música feliz, como este entusiasmo. Después de 1916 es música sombría, triste porque estaba enfermo. Y no, o sea, la música de Calvo desde el comienzo tiene ese matiz, si quiere, melancólico, sombrío, a ratos. Sí, eso hace parte más de su propia estela como músico. Y cuando uno examina la música, lo que uno encuentra es una cosa muy ambivalente, que va, si se quiere, de la resignación a la esperanza, a la alegría, al agradecimiento, no sé. Todo eso está presente allí todo el tiempo. Y aún desterrado en el Lazareto, se le da permiso de salir unas 7 veces, hacer algunas giras. Esta foto allí con las flores, muy seguramente es en alguno de los recibimientos que le hicieron en Bogotá, o el de 1935, cuando le hicieron un gran homenaje y decoraron con flores todo esto. Hay quienes dicen que no, que es de 1916 cuando se fue, que decoraron con flores en la estación de la Sabana. Aquí esta foto de este lado habla de todos estos personajes ilustres de Agua de Dios, y Calvo entre ellos. Uno de los más famosos es Adolfo León Gómez, poeta, político famoso pues de la época, que terminó siendo muy amigo de Calvo, escribió varias de las letras de sus canciones, etc. Y va a tener una vida pública, digamos, muy activa en Agua de Dios. Es el músico de referencia. En esos años Agua de Dios tenía algo así como 11 templos activos y Calvo se las pasaba por todos, tocando incluso sus propias composiciones. En 1937 sacó un libro, Arpa Mística, el único libro de Calvo, y se lo editaron los salesianos, y lo editaron en Italia, que era toda la composición de música religiosa de Calvo. Eso se ha dejado de tocar, pero era lo que Calvo tocaba en su momento para pues acompañar todas las misas, todos los servicios religiosos. Era el que afinaba los pianos en Agua de Dios, y también un montón de cosas como aparentemente distanciadas de lo musical, pero muy ancladas a su figuración pública. Entonces uno encuentra que era el presidente del Sport Fútbol Club, ¿sí? Que era el que peleaba para que pavimentaran las vías en Agua de Dios. Después el ministro, pues el Ministerio de Instrucción Pública lo terminó declarando algo así como el abanderado de la causa cultural en Agua de Dios. Se hacían trámites con Bogotá para llevar películas, cine, grupos, montar zarzuelas. Se montó el teatro Vargas Tejada, que está allí en Agua de Dios, y era como una cuestión activa muy pública dentro y por fuera del Lazareto. En lugares tan distantes como Medellín había una sociedad de choferes, un sindicato de choferes que tenían en cargo su emblema, y entonces era como allí muy reconocido. Era el director de la banda de Lazareto, una banda que había fundado el padre Luis Variara Salesiano, y entonces ahí terminó como desplegando su arte. Este es el cartel del homenaje que le hicieron a Intermezzo 1 en el Teatro Colón. Cosa muy curiosa para la historia de la música en Colombia, pienso yo. Uno ve que le hacen homenajes a los compositores y tal, pero es que esto se vendía como las bodas de plata del Intermezzo. O sea, lo compuso en 1910 y en 1935 estaban celebrando el cumpleaños, pero de la pieza. Y ahí en el archivo está repleto de tarjetas felicitando el Intermezzo, y poemas y cosas, y era celebrar la composición como tal, esa que tocamos ahorita hace un momentico. En el 41, ya casi cercano a morirse, pues siendo el director de la banda Lazareto, llega una invitación de un concurso que hacen Indulana y Rosellón, estas empresas textileras paisas, diciendo, bueno, hemos sentido que se está perdiendo la música colombiana. Entonces le enviaron una carta a Calvo, pero no va dirigida a Luis Calvo, dice, señor director de la banda de Lazareto. Y en la carta dice, mire, es que estamos preocupados porque
la música extranjera nos está invadiendo, o sea, porque esos años, recordarán ustedes, son los de, digamos, la masificación de muchos productos como el cine y con ellos las rancheras, el tango, etc. Y hay quienes veían con preocupación, con ese ánimo folclorista, si se quiere, que se estaban perdiendo los valores tradicionales colombianos. Y en la carta, a invitarlo a participar en el concurso, porque era un concurso de composición de música nacional, decía: es momento de recuperemos a los Velascos, a los Emilios Murillos, a los Caldos. O sea, ya era un clásico en ese momento. Y sin embargo, ya era una propuesta añeja para buena parte de la ciudad. Él se mete en el concurso y se lo ganó. Luego, o sea, yo no sé, de ver el trabajo de Carolina, me venía enterando, pues que no se lo ganó necesariamente por bueno. Realmente el que se lo ganó fue Luis María Zulategui, ¿sí? Zulategui, que era un músico español. Y a mucha gente le ofendía: ¿cómo el concurso de composición de música colombiana se va a ganar un músico español? De ofendido, y no le quisieron dar el premio a Zulategui. Entonces, como aquí buscamos tal, y entonces, ahora, y Caldo terminó siendo la sensación pues del momento. En ese año hace una gira, sale de la Serena, hace una gira pues documentadísima en la prensa, en la radio. ¿Por dónde va Carlos? Entonces va por Pereira, por Armenia, y entonces uno se encuentra todos los reportajes. El maestro Carlos pasó una noche en Armenia y se le hicieron un concierto, no sé qué. Pasó todo ese mes de agosto por Antioquia, le hicieron homenajes en un montón de lugares allí. Dentro de Medellín estuvo también en Sonsón, ¿cómo se llama este otro? Bueno, y tocando, y la sensación pues estrenó allí con muchos problemas logísticos la obra el 2 de marzo, perdón, el 2 de septiembre en Medellín. Les gustó tanto, entonces que la mandaron para Bogotá, y al mes siguiente, el 2 de octubre, la tocaron en Bogotá, esta orquesta que está aquí en la foto. Y entonces para mucha gente era la sensación. Era, cuando uno mira bueno, vamos a escuchar un pedacito de esto. Es demasiado larga, pero como para enterarnos ahí, ¿qué cosa es? Esa fantasía termina siendo, si quiere, una juxtaposición de muchos motivos colombianos. Torbellinos, pasillos, bambucos, ¿sí? Pero escuchemos esto. Como sabía que tenía unas limitaciones claras para lo descriptivo, ¿sí? Para escribir, aquí está el pueblo tratando de escribir el amanecer, y es de toda la obra, un poco lo más claro. El resto todo lo entiendes por el texto que escribió, porque no hay, digamos, una capacidad de elaboración musical descriptiva. Pero esto era una cosa de avivar digamos, este sentimiento de patria. Entonces Calvo ahí involucró todo lo que en ese momento eran los símbolos de la colombianidad. Entonces hizo la composición y compuso un texto diciendo: miren, mi fantasía representa la peregrinación de unos campesinos que se levantan muy temprano, por eso eso, y que ordeñan, yo no sé qué dice, de peregrinación a Chiquinquirá, y en el camino él va contando en su texto, pasan por una romería, les dan el puntal, comen allí, finalmente llegan a Chiquinquirá, entran a la misa, le hacen pues toda la exaltación a la Virgen de Chiquinquirá, porque, o sea, definir simbólicamente Colombia era pasillo, bambuco, eso que era la música, pero también era catolicismo, ¿cierto? Era unos valores que se asumían como campesinos, etc. Y todo lo trataban de poner ahí, porque eso termina de una manera súper emotiva con un bambuco ahí, de lo que eso pasa cuando se termina la misa y hacen pues, la fiesta popular, que los carros populares, no sé qué. Y es algo que, digamos, en términos mediáticos se va a utilizar mucho. Musicalmente es muy sencillo, o sea, diríamos, tiene muy poco de sinfonía, de orquestación, de esas cosas no hay. Es más una se quiere, instrumentalización para orquesta de ritmos colombianos, ¿sí? Pero como asume eso la prensa, es una cosa muy sorprendente, al estilo de lo que le decía al comienzo cuando lo comparaban con Mozart. Era decir, no, ese es el esfuerzo colombianista por antonomasia. Eso que aprende, sea Emilio Murillo, como mandando un mensaje a Emilio Murillo, que aprendan qué es la música colombiana. Mire, ese es el poquito, así termina la fantasía.
no sé cuántas veces al mes, que tenía que hacer material obligado de las orquestas, y era su interés de dar una pelea sobre lo nacional. Entonces, quiero decir, es cómo se conectan lo musical con todas estas peleas políticas. Estos son los interlocutores, se quieren, musicales de Calvo. O sea, estudió con Uribe Holguín, pero Uribe Holguín no es su interlocutor musicalmente hablando, con toda la fantasía y de estas cosas. No. Calvo está inserto en estos personajes que trataron, ¿sí?, de hacer un paradigma de música nacional a partir de lo que ellos asumían como música endémica, música tradicional. Y decían, eso es lo que debe ser la música colombiana. En últimas, esto va a terminar formando dos bandos bien fuertes allí para el debate entre música nacional. En Uribe Holguín y los aspirantes a la música nacional como algo mucho más académico, y estos que estaban aspirando al proyecto de la música popular como emblema de lo nacional. Digamos, estos son los interlocutores musicales de Calvo. Algunos amigos muy cercanos de ellos, muy dramático un poco al final, las cartas de Calvo, pocos meses antes de morirse, cuando empieza a hablar de todos estos. Y dice, Guillermo Quevedo ya se murió, Alejandro Ruiz se murió hace sigo yo, no sé qué, es una cosa así, que realmente se asumían como toda una generación. Lo de Calvo ya lo hemos visto un poco, su música son básicamente miniaturas musicales para piano que tratan de abarcar diferentes niveles, pero que estructuralmente son muy similares. Y a pesar de esta similitud estructural, ¿sí?, son muy visibles en los ritmos y los géneros, pero todo lo asumen como música clásica. Esta es la intervención 4 de Otto Rangel, probablemente el intérprete que más, digamos, que llevó la música de Calvo a otro nivel, digamos, un poco más académico, si quiere. O sea, muchas de las cosas que se hacen en piano para Calvo, los ornamentos, estas cosas, realmente no son cosechas de Calvo, sino de Otto Rangel. Son 4, pero se acompaña con esto, ¿no? O sea, una serie de pasillos como este arroyito con muras que toca Elvia Mendoza ahí, y donde vemos que ese patrón rítmico del pasillo está muy presente ahí. Sí, la mano izquierda realmente está muy ceñida o sea, para Calvo era muy importante definir cuál era su género. Entonces, no solamente la pieza tenía el título gigante es un pasillo, sino era recurrente, pues, la manera de construir la melodía, etc. Esa es una foto curiosa, o sea, siendo persona como mandaba dedicatorias en las revistas y le hacían reportajes en Agua de Dios. Él compuso una danza que llamó Aire de Afuera, por esta sensación de que habían unos enfermos que estaban adentro y los sanos eran los de afuera. Entonces la gente de afuera iba a lo visitaba y le hacía reportajes y les firmaban las revistas y tal. Hay unas piezas, en general sus piezas son evocadoras y poco descriptivas. ¿Eso qué quiere decir? Que la música como tal no podemos asumir que nos describa algo, como que les decía ahorita con la fantasía, sino es más bien la idealización y lo que evoca la pieza, lo que hace que se establezcan algunas relaciones, cosa que es muy típico de la música para piano en Colombia desde finales del siglo XIX. Entonces, al final del siglo XIX, el de Hermosa Sabana, ¿cómo se llama? Jorge Pombo, bueno, uno de estos pombos, hacía un vals, Hermosa Sabana. Y entonces era una cosa, un vals ahí muy tonal, pero la gente decía, sí, yo siento ahí que está la brisa de la sabana, toca, cuando en realidad la música no mostraba. Igual pasaba con la música de canto, se idealizaba. Entonces, Malva Loca, como era una danza que la gente terminaba asumiendo como con la flor que podría curar a los enfermos de lepra. ¿Sí? Entonces, y que por eso Calvo había compuesto eso y que lo que exponía en esa composición era sus ansias, pues, de curarse, etc. Cuando en realidad lo más probable es que simplemente haya asumido un título de una de las obras dramáticas de los hermanos Álvarez Quintero, porque por cierto, cuando estuvo en Bogotá, Calvo estuvo muy afín con este teatro musical. Entonces, bueno, un pedacito más ahí de la Malva Loca.
piano, pero bueno, una cosa. Y era después cómo se empezaban a idealizar pues, esas formas y decir, eso realmente evoca, y está por toda la música de Carlo, cuando, sobre todo estas, porque muchas piezas de él tienen títulos de mujeres y cosas así, dicen, sí, ahí está reclamado el carácter de Blanquita o de Blanca, sí, o de Consuelo, Consuelito, porque esos eran los títulos pues, de las piezas. Ahí era una versión de Mamá por Andrés, una versión diferente. Ya, después bueno, esto por ejemplo es bien curioso, ¿sí? En opinión de algunos, pocas obras de Carlo logran ser suficientemente descriptivas. La mejor de ellas probablemente es la Diana Triste. Es un vals con ese nombre. Es difícil establecer la relación. Yo traigo esa foto porque investigando en el archivo, entonces me encontré una foto de esta señora que era muy típico, que Carlo recibía cartas de admiradoras. Decía, mira, compone una canción como la que le compusiste a tu gitana esposa. Y en todas las cartas uno ve que mucha de la música que termina componiendo Calvo hace parte de esos vínculos sentimentales, y muchas de ellas te mandaban fotos como diciendo que ya para qué te despides. Yo me encontré en el archivo esa foto de Diana, ¿sí? Porque está filmado, no se ve bien ahí, pero está filmada con cariño, Diana. Pero, y entonces, y yo la veo como triste. Podría ser la Diana triste de esta pieza, no sabemos, ¿sí? Pero digamos, aquí hay un plano descriptivo un poco mejor logrado. Pero a pesar de, digamos, de esas miniaturas para piano y los esfuerzos con algunos intermedios y cosas, o los preludios, o el arabesco este, que sí es una cosa bastante elaborada y difícil de tocar, lo que en últimas termina posicionando tal vez la música popular, al estilo del republicano. Está así, todo la una grabación de finales de los años 20. Pero a pesar, digamos, de lo emblemático y de lo central que fue el bambuco que terminaba siendo el discurso de identidad nacional, Calvo compuso un poco de bambucos, no son más de 10, lo cual también puede responder por un lado a que se asumía mucho el bambuco para los estudiantes de cuerda, y Calvo se asumía mucho el bambuco. Pero por otro lado, porque había unos debates muy fuertes sobre la manera de escribir el bambuco. Era muy difícil para estos compositores exponer el escrutinio de sus colegas la manera de escribir el bambuco. Todavía hoy en día eso es un problema, ¿no? O sea, si usted habla con músicos, hay temas, o con personas, ¿sabes? Hay quienes dicen, hay temas que usted tiene que evitar, o sea, no hable de política o de religión porque hace serios susceptibilidades. Si habla con músicos del ámbito de la música colombiana, tampoco habla mucho de cómo se escribe el bambuco, porque eso hay peleas y problemas allí fuertes, que sean 3, que sean 6, bueno. Al comienzo uno ve un poco la mitad de estas dos orillas, que cuáles son. Por un lado, el bando de Emilio Murillo, donde están todos los de las fotos que vimos ahorita, que abogaban por una música nacional que asumían como auténtica, como endémica, etc. Y por otros, como Guillermo Uribe Holguín, que querían que lo que era la música colombiana fuera una música muy elaborada, muy académica, etc. Porque la crítica de Uribe Holguín, ¿en qué basada? Decía, la música nacional de un país no es la música tradicional de ese país. Entonces ustedes no pueden asumir que el bambuco, que el pasillo es una cosa colombiana, carreta, les decía. ¿Sí? Eso es música de herencia española, y con mucha razón. ¿Sí? Claro, que adopta elementos propios, pero eso es una cosa importada, exógena, extranjera, si se quiere. Y él iba más lejos. En sus conferencias sobre Holguín a veces mostraba cómo en piezas de Brahms o de Beethoven, mire, ahí está la célula rítmica del bambuco. Sí, y es verdad. Sí, y ahí está, y decía, entonces, carreta que lo nacional es porque es que es bambuco, es nacional. No, eso es música española. Decía, lo que es música nacional de un país es la que hacen sus compositores. Por tanto, la música nacional será buena si sus compositores son buenos, y mala si sus compositores son malos. Y entonces ahí le mandaba
el coso mordaz a todos estos que componían cosas así sencillas, como Carlos, Murillo, tal. O sea, eso es música mala. ¿Y cómo vamos a dejar de eso que sea la música colombiana? Así está planteada la pelea. Pero a estos no le interpelaron en los mismos términos, sino decían, es que usted es una apátrida, usted solo lo europeo, yo no sé qué era. Y en ese sentido, pues en medio de esta afición, como vemos, de mover pasiones desde la colombianidad, etc., pues al río Gil lo terminaron marginando y estos terminaron muchas veces imponiéndose. Calvo en su momento estuvo aparentemente un poco en la mitad, pero inevitablemente terminó anclado pues a esa orilla murillista. Cuando nos miraron los reportajes al comienzo de la pelea, él era un poco ecuménico en la cosa y respetada. Ya hacia los años 40, con esto de las escenas pintorescas ya era una cosa, pues, desde el folclorismo, pues, rampante y tal. Pero eso, digamos, es algo que se estaba haciendo en estos años, digamos, y que terminó incluyéndose. Esto es lo último, simplemente son unos datos ahí estadísticos curiosos que hice con mi tesis al hacer el catálogo de composiciones sobre la música por dentro y por fuera. Entonces, por dentro es analizar este catálogo. En su gran mayoría es música instrumental, algo de música vocal. En total logré rastrear algo así como 158 composiciones, de las cuales algo así como 160 están perdidas, sus partituras irremediablemente, pero otras que se han ido recuperando, algo que es de música inédita y tal. En términos de géneros, aquí hay digamos, una conclusión importante, y es que en apariencia Calvo, por general, se presenta como un compositor que abarcó 5.000 géneros distintos, que era música académica y música popular, pero en realidad cuando uno mira la cantidad de piezas, uno ve que son muy pocas, básicamente solo estos géneros, los que tienen muchos representantes. En su mayoría, los otros géneros van a tener muy pocas cosas, los intermezos mismos, la serenata, los pasodobles, y cuando la cosa se va haciendo un poco más elaborada, de a uno. Decimos, no, es que incursionó como en 30 géneros diferentes, pero la gran mayoría solo es una pieza pues representativa. Pero estos géneros, si se compara por ejemplo con la colección de música nacional del Mundo al Día, sí es muy representativo de lo que era la música nacional popular colombiana de esos años. Entonces Calvo en últimas termina siendo alguien con algunas aspiraciones académicas, pero que termina insertándose de manera clara al medio comercial de entonces. En su mayoría pues es música, esa música que está en mitad de fila es la que domina, la que se escucha un poco más, estos valses, danzas, pasillos como Carmiña. Las canciones que en su momento fueron muy populares ya no son tan populares. Esta es de las muy pocas canciones de las que tenemos certeza que tanto la música como la letra es de Calvo. Casi siempre era hacia la música para la letra de otros compositores. Eso es todo lo que canta. Y eso es José Murillo, Margarita Cueta, Juárez y Shakira por instalar.
ilustra muy bien dos cosas, no solamente ese mundo emocional ambivalente de Calvo, de resignación, pero pues también alegría, tristeza, pero también lo que era esa música popular y muy popular de entonces. Este tipo de canciones eran muy populares, estaban dentro de los catálogos de la Iglesia de Víctor que se vendían en ese momento, sobre todo la versión cantada en intermezzo, la de Adiós, mi dulce madre, era cosa que se vendía y estaba mucho, y era muy común que los discos venían en dos caras y en una que se iba al intermezzo de Calvo, y gustaba mucho. O sea, esto indudablemente ya no refleja un gusto estético para nosotros. Esto es un rastreo de 1913 al 2011 o 2012, y hay muchas que probablemente estén por fuera. Y se graba mucho y se sigue grabando, y cuando uno, a pesar digamos de lo marginal, yo creo que los compositores colombianos de esa época que se siguen incluyendo en proyectos discográficos de gente que quiere tocar música tradicional colombiana, Calvo sigue marcando mucho la parada. Entonces ese es el top, ahí ya escuchamos las primeras, miren, hasta el republicano. Esto que va a sonar ahí es Maneja de Luna, sí, una composición que hice también a la mamá, otra de las danzas. Aquí es un poquito más rápido. De todos los géneros probablemente el que domina mejor sea ese, ¿no? El danza. Un género que entre otras cosas está muy emparentado con otros géneros latinoamericanos, entre ellos el propio tango. Bueno, Adiós a Bogotá, la que toqué al comienzo, aquí es una versión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esta es Blanquita, uno de estos pasillos elaborados que compuso Calvo más bien hacia el final de su vida. Este y el Trébol Laborero son ejercicios interesantes de ver cómo cambian las versiones. No tenemos tiempo para eso, pero si usted, por ejemplo, mira las diferentes versiones que hay dentro de la Laborero, uno encuentra unos discursos muy distintos. La comandadísima esta de Estado Críptico es una cosa, es un Calvo diferente, muy yaceado incluso, pero pues es el Laborero. Ya en la segunda cosa siguen estas, lo que va a sonar ahí es Ricaurte, uno de estos bambucos, ¿sí? Acordes como más pero que tiene una historia también curiosa. En 1928 se celebró con bombos y platillos el primer viaje en avión de Nueva York a Bogotá. Lo hizo un piloto llamado Benjamín Méndez, y en su avión se llamaba Ricaurte Mundo al Día. Ricaurte es por el héroe de la independencia y Mundo al Día por un periódico famoso de esos años. El periódico con bombos y platillos dijo: mira, no solamente Benjamín Méndez va a hacer el viaje, sino que el maestro Calvo va a componer una pieza en su honor. Y este bambuco celebraba pues esa salida. Y era muy común en la música de la época. Mucha música compuso y celebró la llegada de Enrique Olaya Herrera al gobierno en el 30. Calvo no lo celebraría tanto. Esto es Añoranza, otra de estas danzas muy famosas en la versión sinfónica. Y ya, no podemos escuchar tantas. Unas conclusiones de cierre. La obra musical de Calvo, bueno, aquí no va a tener, simplemente son caracterizaciones generales. Son ritmos predeterminados, ya lo dijimos, según los géneros disponibles. Son melodías expresivas, consonantes con el medio armónico. Entonces, si en algo hay que encontrar la virtud y la riqueza de Calvo, sobre todo está en la creatividad para hacer melodías y sobre todo para ponerlas en los medios rítmicos y géneros más disímiles. Ahí sí, digamos, algo que es telescribo para muchos compositores, Calvo lo tenía a flor de piel, esa creatividad melódica era muy grande, pero no exhibía un ritmo, digamos, un nivel pues, de elaboración y de complejidad. Básicamente, como lo que tocamos del intermezzo, está siempre muy metido en la escala. Si había algún cambio pues, en la escala, también se insinuaba en la armonía y en el acompañamiento y tal. Son encadenamientos sencillos, pues seguidos a la lógica tonal. Eso es el capítulo 5. La textura es homofónica, es decir, que básicamente la música de Calvo es melodía con acompañamiento. Calvo participa mucho en este mundo discográfico, nomás mirándolo de la RCA Víctor, uno ve que está algo así, como, incluso aquí no está completa la cosa, como 59 grabaciones diferentes como compositor o como arreglista o como pianista acompañante. Todo esto lo que aparece en el catálogo, por ejemplo, de la Víctor de Calvo, y realmente es mucho y es uno de estos compositores más representados. De compositores solo y por unas pocas piezas, Emilio Murillo tiene más como intérpretes, pues muchos se lo llevan, pero digamos que fue uno de los compositores colombianos de los que se grabó más de su música en su tiempo. O
sea, no vamos a decir que es el que más graba hoy, pero en su momento sí grabó mucho y es como interesante para muchos de estos. Después del diagnóstico de lepra, la asistencia social de Calvo estuvo remediablemente implicada con su condición de enfermo y recluso en Agua de Dios, y tal fue desde entonces el aspecto principal de su estampa artística de músico desterrado. Dos conclusiones ahí. Y entonces era muy común en la prensa que interpretara su tragedia en clave bíblica, pues que así como Job pasó una prueba, pues Calvo también, o como Cristo, o como fuera, ¿sí? Y de idealizar más allá de la cuenta de sus capacidades musicales. Y quiero cerrar con dos que para mí son unas conclusiones muy importantes, digamos, de todo el trabajo, donde puedo sintetizar más esta relación entre música, sociedad y cultura. Por eso las puse así tan textuales. En cierto modo, la música de Calvo terminaba siendo una música inocente, por no decir casta, moralista o recatada. Esto es una música suficientemente conservadora en cuanto a sus contextos de producción y consumo, que se definía en clara oposición con otras corrientes y géneros musicales más tendencialmente licenciosos y desafiantes de la tradición y el rol pudoroso que la sociedad imponía para hombres y mujeres. En otras palabras, se trataba de música romántica y sentimental, pero esencialmente desprovista de acepciones desvergonzadas o sexuales. En otras palabras, aquí estamos viendo que era la música que se vendía como paradigma de lo nacional en oposición a lo que muchos veían como una amenaza peligrosa de la música bailable costeña, que es lo que sigue ahí. La música de Calvo engloba muchas de las categorías simbólicas que imperaron en las discusiones sobre el deber ser de la música nacional en sus primeras décadas del siglo XX, e incluso yo me aventuraría a decir muchas de las categorías simbólicas de la sociedad idealizada, de algunos estratos sociales idealizados. Una construcción discursiva y estética a la que solo se invitó en primera instancia la música al interior del país. Entonces Calvo representaba un poco ese paradigma, una música blanca, puesta en partituras, más decorosa y cercana musical y socialmente hablando del ideal europeo de nación que desde finales del siglo XIX constituía la versión hegemónica de la identidad nacional. Esto en franca oposición a la música negra, la de la costa, más africana o indígena que europea, y que se veía como música vulgar y licenciosa en términos sexuales, y que por eso mismo no era tenida en cuenta en la construcción cultural del país hasta ese momento. Después la pelea, esa gente del interior, estas élites, la terminan perdiendo, porque comercialmente la música de la costeña, como muestra Peter Way, se termina pues llevando todo el protagonismo, pero está claro. Y en términos sociales de él como músico, hay algo, guardando las debidas proporciones, un poco similar a lo que pasa con Mozart, que muestra Norbert Elias en su Sociología de Eugenio. O sea, Mozart siempre mantiene su condición social, su ser social de burgués. Es su música la que llega a la aristocracia, pero él como ser social nunca se hace nombre. Igual un poco con la música de Calvo. Él, su ser social, sigue siendo un personaje en ascenso, de cierta clase media lograda, pero es su música la que la logra constituirse en un referente para muchos de esta élite capitalina de los años 20 y 30. ¿Sí? Es su música, él como ser social no llega allí, pero su música sí se convierte en referente predilecto en muchas de estas sociedades. Bueno, esa era la estatua de Calvo en Agua de Dios. Hay chismes, ¿no? Que al escultor le dieron fue una foto de Laureano Gómez y no de Calvo, pero pues que no salga acá. Y esta es Emilia II, otra de esas danzas bonitas de Calvo. La tumba de Calvo. Bueno, y se nos acaba el tiempo. Eso era todo. Muchas gracias.